¿Es pecado enojarse con Dios? A veces nadie lo dice en voz alta, pero muchos lo sienten. Ese enojo silencioso con Dios cuando algo no sale como esperábamos, cuando la oración parece no tener respuesta, cuando la pérdida llega sin aviso. Quédate hasta el final, porque este tema toca una herida real en el corazón de muchos creyentes. Enojarse con Dios no es tan raro como parece. La Biblia está llena de hombres y mujeres que hablaron con Dios desde el dolor, la confusión y hasta la frustración. Lo que pasa es que casi siempre pensamos que sentir enojo hacia Dios es una falta grave de fe, como si ese sentimiento automáticamente nos colocara en pecado. Pero la realidad es más profunda. El enojo, por sí mismo, es una emoción humana. Dios nos creó con emociones, no como robots espirituales. El problema no es sentir, sino qué hacemos con lo que sentimos. Hay una gran diferencia entre desahogarse delante de Dios y rebelarse contra Él. David, un hombre conforme al corazón de Dios, se atrevió a decir cosas muy fuertes en los Salmos. Preguntó por qué Dios guardaba silencio, por qué parecía ausente, por qué los malos prosperaban mientras él sufría. Job llegó a desear no haber nacido. Jeremías se quejó de su llamado. Incluso Jesús, en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de ellos fue rechazado por expresar su dolor delante de Dios. Aquí hay algo doctrinalmente importante que muchas veces no se explica bien. La Biblia distingue entre emociones y actitudes del corazón. Sentir enojo no es lo mismo que vivir en rebelión. Dios no condena la emoción honesta, pero sí confronta el corazón que se endurece y se niega a confiar. Por eso la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. El sentimiento puede llegar. El pecado aparece cuando ese sentimiento gobierna nuestras decisiones y nuestra fe. Eso nos enseña algo clave. Dios no se ofende porque le hables con honestidad. Él no espera palabras correctas, sino un corazón sincero. Fingir que todo está bien cuando por dentro hay dolor no es madurez espiritual, es desconexión. La fe bíblica no es negar el sufrimiento, sino llevarlo a Dios. Entonces, ¿dónde está la línea? Aquí es donde conviene ser muy claros y sencillos. La línea no está en sentir enojo, ni en decirle a Dios que estás dolido o confundido. La línea se cruza cuando el enojo se transforma en ofensa consciente contra Dios, cuando se le acusa con desprecio, cuando se rechaza su autoridad, o cuando se endurece el corazón al punto de negar su bondad y su verdad. Mientras no haya blasfemia, burla, rechazo deliberado de Dios, ni ofensa contra el Espíritu Santo, el enojo humano, llevado a Dios con honestidad, no es un pecado que Él no pueda perdonar. Y esto es muy importante decirlo claramente. Dios perdona. Si estás enojado, frustrado, confundido, pero sigues hablando con Él, sigues buscándolo, aunque sea con lágrimas o palabras torpes, Dios no te rechaza. Él entiende tu debilidad. Él no es un padre frágil que se ofende porque su hijo llora o reclama desde el dolor. Muchos no están enojados con Dios en sí, sino con lo que no entienden, con la pérdida de un hijo, con un matrimonio que no se restauró, con una enfermedad que no sanó, con una oración que parecía justa y nunca fue contestada como esperaban. Eso no te hace un mal cristiano, te hace humano. Él entiende tu debilidad. Él no es un padre frágil que se ofende porque su hijo llora o reclama desde el dolor. Muchos no están enojados con Dios en sí, sino con lo que no entienden, con la pérdida de un hijo, con un matrimonio que no se restauró, con una enfermedad que no sanó, con una oración que parecía justa y nunca fue contestada como esperaban. Eso no te hace un mal cristiano, te hace humano. Incluso, muchas veces ese enojo es una señal de que todavía te importa Dios, de que todavía esperabas algo de Él. Doctrinalmente, Dios sigue siendo soberano aun cuando no entendemos sus caminos. Su bondad no depende de nuestras circunstancias, y su fidelidad no cambia porque estemos dolidos. La fe madura no es la que nunca cuestiona, sino la que, aun con preguntas, decide permanecer. Hay procesos que no tienen explicación inmediata, pero sí tienen propósito eterno. Dios no busca creyentes que nunca cuestionen, sino hijos que, aun con lágrimas, sigan viniendo a Él.
El peligro no es llorar delante de Dios, sino alejarse de Él. El enojo que se lleva a la presencia de Dios puede transformarse en sanidad. El enojo que se guarda en silencio puede convertirse en distancia espiritual. Hay momentos en los que Dios no responde de inmediato, y eso duele. Pero su silencio no es abandono. Muchas veces es formación. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Confiar cuando no entendemos es una de las formas más profundas de fe, aunque sea una fe cansada, débil o llena de preguntas. Entonces, respondiendo claramente la pregunta, no es pecado enojarse con Dios cuando ese enojo nace del dolor y se lleva a su presencia con respeto y sinceridad. Dios no condena al que llora, al que pregunta o al que se siente herido. Él perdona, sostiene y restaura. El verdadero peligro no es el enojo, sino cerrar el corazón y darle la espalda. Te dejo esta reflexión. Dios no te ama menos por sentirte frustrado, confundido o enojado. Su amor no depende de tu estado emocional. Él sigue siendo Padre aun cuando tú te sientes herido como hijo. ¿Y aún en tu enojo? Él sigue siendo fiel. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, hoy vengo a ti sin máscaras. Tú conoces mi corazón, mis preguntas, mis enojos y mis silencios. A veces no entiendo tus caminos, y eso me duele. Perdóname si he permitido que el enojo me aleje de ti. Ayúdame a confiar aun cuando no veo respuestas. Sana lo que está herido en mi interior, y enséñame a descansar en tu fidelidad. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.